rápido a lo que es el campus. ¿Ok? Más que todo porque ya hoy sería básicamente nuestra última clase formal en teoría con respecto a eso. Ok, no sé si observamos, jóvenes, el PDF en su pantalla. Sí, Inge. Tenemos lo que es corriente eléctrica, son las secciones que vamos a cubrir, resistividad, y también aquí incluye lo que es la resistencia. Se habla un poquito de fuerza de la FEN, la fuerza electromotriz y los circuitos, algún cálculo. Miren, cuando en este caso tenemos dentro, aquí hay una, miren, esto es una FEN, ¿ve? ¿Ok? Consideramos un circuito dentro de una fuente más una resistencia interna y los cálculos normales. Pueden aparecer amperímetros, voltímetros, etcétera, dentro del circuito. Algún tipo de suma en circuito serie, paralelo, etcétera. Y creo que era lo último, era la energía y potencia en circuitos eléctricos. Más adelante algunos, dependiendo de la carga, se van a dar un poquito más de gusto en esto. Ok, veamos la guía de problemas sugeridos, jóvenes. El problema 1, el problema 2, el problema 3. Todos estos problemas corresponden a lo que es el potencial eléctrico. El 4, el 5 también, el 6, el 7 creo que, bueno, eso es del libro también. Y creo que a partir del 8, jóvenes, no me corresponden a circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a ver también en este momento cuáles son, bueno, no los propuestos aquí realmente. Sabemos que del 25 hay unos cuantos. Les decía que esta guía estaba diseñada para presencial, pero eso no quiere decir que no nos ayude, si nos ayuda. Veamos aquí, jóvenes, antes de partir con algún ejercicio de la guía. Lo vamos a ver aquí porque seguramente no se dan. Aquí tenemos, miren, un problema, el problema 2520 del libro de Sears. Es un problema sugerido. No sé si es un problema que esté dentro de la guía. Un resistor, un tubo, o el diámetro debe tener un alambre. Esto es un de potencial. Y este problema, jóvenes, es de un resorte muy apretado, dice aquí, ¿verdad? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Sí. Ok, vamos a hacer algo. Quiero que en este momento Daniela me lee el problema 2520, el que está aquí en el enunciado. Me lo va a leer Daniela y este planteamiento de la solución lo vamos a ir analizando detalle a detalle y lo va a leer eh, Eric. Ok, cada vez que lea uno de los ítems de la solución, nos vamos a ir deteniendo para ir analizándolo. Ok, Daniela, lea detenidamente el problema. Ok. Un resorte muy apretado con 75 vueltas, cada una de 3.50 centímetros de diámetro, está hecho de alambre metálico soldado de 3.25 milímetros de diámetro. Un ómetro, así se lee eso, Liz. Sí, un ómetro. Ómetro conectado a través de sus extremos opuestos da una lectura de 1.74 ohmios. ¿Qué ¿Cuál es mide, la... qué mide este ómetro? Este sería un ómetro, le dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué mide el ómetro? El ómetro. ¿Qué mide? La resistencia. Resistencia, con solo ver esto. Así que igual que el amperímetro mide corriente y que el voltímetro mide voltaje. Generalmente nosotros conocemos esos aparatos, jóvenes. En la actualidad, ese aparato tiene un solo nombre. ¿Cómo se le llama? Con el que nosotros podemos medir resistencia, corriente, voltaje, hasta potencia en algunas veces.
¿Qué nombre Multímetro. recibe? Multímetro. De mucho, ¿verdad? Multímetro, de muchas cosas que pueden hacer ellos. Ok. Pregunta, ¿cuál es, Daniela? ¿Cuál es la resistividad del metal? La resistividad del metal. Nos están preguntando por Rho. Miren. Y alguien me puede decir rápidamente, si hace que resistividad, ¿cómo definíamos a Rho? ¿Quién me da la relación? Seguramente la tienen ustedes por ahí. ¿De quién es Rho? La energía potencial entre la densidad. La energía potencial entre la densidad. Eso es Rho. Rho para nosotros es resistividad, chicos. Es lo que nos están pidiendo. Ujú. ¿Cuál es la relación que se nos presentó a nosotros para encontrar Rho? Que no intervenga la temperatura, obviamente, ¿no? El campo eléctrico entre la densidad de corriente. El campo eléctrico entre la densidad de corriente. J. ¿Ok? Ese fue el más práctico que nosotros... Bueno, esa fue la primera la forma, o una de las formas que podemos determinar Rho. ¿Qué otra más, jóvenes? Aparte de esta. Es válido, lo tenemos, claro. La de la relación entre la resistencia y la resistividad. Que es esta que está acá, ¿verdad? ¿La ven, jóvenes? Ok. Rho también es igual a la resistencia por el área de sección transversal por donde va a conducirse la electricidad entre la longitud. Ahora sí, quiero que Eric, habíamos dicho, Eric, me lea estos tres ítems. Vamos por el primero. Ok, número 1. Se tiene la cantidad de vueltas del resorte y sabemos que la longitud de vueltas de pi por d, donde Entonces, d es el, ok, sigamos, diga, vamos. ¿Dónde D? donde d es el diámetro de cada vuelta del resorte. Ok, nosotros sabemos que un resorte, jóvenes, tiene una forma como espiral, ¿verdad? Ok. Si imaginamos eso, jóvenes, tenemos un total de n vueltas. Es importante el cálculo. Estamos hablando de 75 vueltas. La cantidad de vueltas, jóvenes, sobre un sistema que va, por el cual va a pasar corriente eléctrica es muy importante. Ok, eso es muy importante con respecto a la resistencia o a la resistividad que va a tener el material. Ok. Un resorte nosotros podemos imaginar esa vuelta como que fuese una circunferencia, en teoría, ¿no? Pero no una circunferencia perfecta, si la vemos desde la parte superior. Se dice aquí que se tiene la cantidad de vueltas del resorte y se sabe que la longitud por vuelta, miren, la longitud por vuelta es pi veces d, o sea, pi por el diámetro de cada vuelta. Miren, ese es el diámetro que tendría, en este caso, la sección transversal de este resorte. Si yo multiplico ese diámetro por pi, obtendría la longitud, en teoría, la longitud que tendría cada uno de los espirales que está conformando lo que es el resorte. Y si imaginamos una área de sección transversal, en este caso, del cable, que nos dan a nosotros que la forma de que está hecho este alambre metálico es una forma circular, miren, como un cilindro, podemos determinar el área de sección transversal. Y el área de un círculo, jóvenes, por definición es pi por diámetro al cuadrado entre 4, donde fin en este caso es el diámetro del cable. Y ya se nos dijo que se nos pide la resistividad del metal, y esa relación es esta que tenemos acá. Ahora, vamos por partes. Pregunta, ¿conocemos la resistencia del material?
que presenta este material? ¿Sí o no? ¿Se nos da, jóvenes? ¿Se midió? ¿De cuánto fue esa resistencia? 1.74 ohmios. Conozco el área de sección transversal por el cual va a pasar la corriente con respecto a ese material. En teoría no, pero la puedo calcular porque conozco su diámetro. Miren, el diámetro es 3.25 milímetros al cuadrado, o sea, 3.25 por 10 a la menos 3 metros. Y conozco la longitud, jóvenes, la longitud la longitud total, mejor dicho, que va a tener el resorte, o sea, la longitud por la cual va a pasar la electricidad a través de ese resorte que se ha dibujado. La necesito calcular y aquí está la forma de calcularlo. Mira. ¿Qué es la longitud total que va a tener ese resorte? Va a ser pi d, que pi d, jóvenes, es la longitud de cada vuelta y tenemos por el número total de vueltas. Miren, son 75 vueltas por la longitud que mide cada vuelta, que es pi por d. Miren, pi por el diámetro. Automáticamente eso me va a dar la longitud que tiene ese resorte, que es la longitud de recorrido por el cual va a atravesar la corriente eléctrica en dicho espiral. Con eso que está, chicos, con SL, que es la parte tal vez más compleja de determinar, ya puedo determinar el área y automáticamente una simple sustitución de valores con mucho cuidado, miren, me permite obtener la resistividad, que sus unidades son ohmios por metro, no se olviden de eso, miren. Y nos da la resistividad de ese material, que es 1.75 por 10 a la menos 6. No sé si tienen ustedes la tabla a mano, jóvenes. Esa resistividad, ¿se tendrá algún valor aproximado en la tabla que nosotros conocemos? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con la solución de ese ejercicio? Muy sencillo, ¿no? Lo único ahí nuevo de repente es la longitud que tiene esa espiral, que es pi veces el diámetro propio, obviamente, de ese tubo, de esa espiral que está ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? Sería a partir de ahí, de ese ejercicio resuelto. A ver un par de más. Y lo que estoy buscando es la tabla de resistividad. Esta no. Aquí está, creo. No, esta es resistividad con cuando termina la temperatura. Esta que está acá. 1.75 nos daba a nosotros por 10 a la ¿cuánto, jóvenes? Por 10 a la menos 6. Ok. ¿Será esa resistividad de algún material en específico lo que está en esta tabla? ¿Sí o no? Creo que no. Para nada, ¿verdad? El orden por sí es 10 a la menos 6. Es otro material, posiblemente alguna aleación por ahí, ¿verdad, jóvenes? Bueno, eso era para desempolvar un poquito la idea. Vamos a la guía de problemas y veamos el primer ejercicio. Que lo va a leer Génesis. ¿Ok, Génesis? Sí, ingeniero. Ese número 8 Sí. dice, ¿qué diámetro debe tener un alambre de cobre si su resistencia tiene que ser la misma que la de uno de aluminio con la misma longitud y diámetro de 3.26 milímetros? Me están preguntando qué resistencia, miren, debe tener un alambre de cobre, resistencia del cobre, ¿ok? De un alambre de cobre.
R. Si su resistencia dice, perdón, no me están preguntando resistencia, me están preguntando la dimensión. ¿Qué diámetro, miren, qué diámetro debe tener un alambre de cobre? Si su resistencia, la resistencia del cobre, jóvenes, tiene que ser la misma que la de uno de aluminio. O sea que la resistencia del cobre en este caso debe ser igual a una resistencia de un cable o de un alambre de aluminio. ¿Ok? Que tiene la misma longitud y diámetro de 3.26 milímetros. Repito, ¿qué diámetro debe tener un alambre de cobre si su resistencia tiene que ser la misma que la de un aluminio con la misma longitud y diámetro de 3.26 milímetros? ¿A qué es igual resistencia, jóvenes, por definición? ¿Cómo podemos definir resistencia? Hay dos o tres relaciones por ahí. ¿Me recuerdan alguna? Voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente, me dicen por ahí, ¿verdad? El famoso aquel triangulito, ¿se acuerdan, verdad? Miren. Sí. Sí, la ley de Ohm. ¿Quién iba aquí, en esta parte superior? Voltaje, ¿verdad? Y aquí resistencia y aquí corriente. Y voltaje entre corriente me daba resistencia. La pregunta es aquí, jóvenes. ¿Será que yo puedo encontrar la resistencia de ese del aluminio con estos datos que me dan aquí, jóvenes? Conozco el voltaje, o el diferencial o el potencial. No, ¿verdad? Ni tampoco tengo idea de la corriente que va a pasar por ese cable. Y si usamos la que tiene relación con la resistividad, Ajá, que dice que Rho es igual a qué? A R por quién? Por A entre L. Ok, me parece muy bien. Si yo despejo de aquí, jóvenes, la resistencia, ¿a qué es igual? A la resistividad por la longitud entre el área. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ahora, ¿para qué me puede servir esta R, jóvenes? Si yo quisiera calcular la resistencia del aluminio, ¿a qué sería igual la resistencia del aluminio? Usando esta relación. Ayúdenme. En los valores que salen en la tabla, ingeniero. Bueno, vamos por ahí. Yo sé que la resistencia, en este caso el aluminio debe ser Rho. ¿Rho de quién? ¿La resistividad de quién? del aluminio. Del aluminio. Por la longitud, obviamente, del aluminio. Entre el área del aluminio. Pregunta, ¿puedo determinar la resistividad del aluminio? ¿La puedo encontrar, sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ok, me voy a tabla. La longitud del aluminio la tengo, me la dan. La longitud del alambre de aluminio con el que voy a comparar la tengo.
No, pero se puede calcular. ¿La puedo calcular? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Será necesario calcularla, ¿no? Yo ando buscando, jóvenes, le ando buscando en sí el diámetro que debe tener un alambre de cobre. Pero ese diámetro me obliga a que yo debería encontrar el área que va a tener ese alambre de cobre. Me están diciendo a mí que la resistencia del cobre y la resistencia del aluminio, ¿cómo son, jóvenes? Iguales. Iguales. Y dentro de la comparación me dicen que el aluminio y el cobre van a tener la misma, ¿qué, jóvenes? Longitud. Longitud. ¿Qué sucede si yo sustituyo esta igualdad de resistencia, miren, por su equivalente en ρ, L y A? Miren, en vez de escribir la resistencia del cobre, voy a escribir su equivalente en esto, miren, que sería resistividad del cobre por la longitud del cobre entre el área del cobre. Y eso debe ser igual a ¿quién? Según lo que me están diciendo a mí. Ayúdenme. A la resistividad del aluminio Correcto. por la longitud del aluminio Por la longitud del aluminio, ajá, entre el área del aluminio. entre el área y el aluminio. Pregunta, ¿cómo es la longitud del cobre y la longitud del aluminio? La misma, son Iguales. Tienen la misma longitud, por lo tanto yo puedo cancelarlas de esta expresión, no tengo ningún problema porque al final se van a cancelar. Se van a hacer uno, que es el elemento neutro de la división. Al final, jóvenes, ¿cómo me queda esta razón? Que la resistividad del cobre entre el área del cobre va a ser igual a ¿quién? Resistividad del aluminio entre el área del aluminio. Pregunta, ¿qué necesito yo encontrar de estas cuatro variables? Para después determinar por último el diámetro. ¿A quién necesito? Que supuestamente no conozco. ¿Conozco la densidad del cobre, jóvenes? Es la misma del aluminio, entonces sí. No. La densidad del cobre es una y la densidad del aluminio es otra. La pregunta es, ¿las conozco? La resistividad, perdón, resistividad del cobre es una, la resistividad del aluminio es otra. ¿Las conozco, jóvenes? ¿Sí o no? Por la tabla. Sí. Aquí está en la tabla. Tengo la resistividad, miren, del cobre y tengo la resistividad del aluminio. ¿Cuánto es la del cobre? 1.72 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto es la del aluminio? 2.75 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, miren. Ok, entonces, ¿cuánto es la resistividad del cobre? A ver si alguien se la anotó. Y la resistividad del aluminio. 1.72 por 10 a la menos 8 es la del cobre. 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Ohmios por metro. Miren, lo hace ustedes más bonito. ¿Y la del aluminio? 2.75 por 10 a la menos 8 ohmios por 10 metro. a la menos 8 ohmios por metro. Imagino que algunos ya habían hecho estos problemas. Ohmios por metro. Ok, no tengo ningún problema. Conozco esas dos variables. Ah, jóvenes. ¿Y de las áreas? ¿Conozco algo de las áreas?
Conocemos el diámetro del aluminio. Ah, por lo tanto podemos determinar el área del aluminio. Correcto. El área de sección transversal del cable de aluminio es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Calcúlenme los jóvenes. Pongan este 3.26 es el diámetro, pero pónganlo como 3.26 por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuánto me da el área del aluminio? Cálculo rápido. ¿Cuánto les dio, jóvenes? $2.56 por 10 a la menos 3. ¿Me confirman ese valor los demás? Sí. ¿Cuánto les da, me dice? $2.56 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 unidades. Metros cuadrados. Cuadrados. ¿Alguien más le salió así, jóvenes? No, me equivoqué, es que se me olvidó elevar al cuadrado. ¿Verdad? ¿Cuánto da entonces? 8.35 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. No se preocupen. Por eso pongo a varios a verificar. Yo ya verifiqué qué es esto, pero ¿alguien más, jóvenes? 8.35 por 10 a la menos 6. Sí, eso da. ¿Y por qué no decían nada? Porque como varios decían que era 2 puntos, entonces pensé que el cálculo lo había hecho mal. Ujú. Cuando uno está seguro de algo, jóvenes, y lo revisa varias veces, es bueno debatir. En el debate puede ser que uno termine perdiendo, pero se da cuenta cuál es su error. Mientras que si se queda callado no se va a dar cuenta y podemos mantener el error hasta el final. Y tal vez lo que alguien supuso antes pudo haber estado bueno. Ok, al final aquí lo podemos ver. Tenemos el área entonces, lo único que no conocemos entonces es el área del cobre. Pero necesitamos despejar de aquí esa área del cobre. ¿Cómo quedaría ese despeje? Voy a borrar acá. Quiero que me ayuden y me digan cómo quedaría ese despeje, joven. ¿A qué sería igual el área del cobre? A ver. ¿Les parece que escribo densidad, resistividad del cobre entre resistividad del aluminio? Sí, Por la el área de la... área del aluminio. Ok, sustituyan esos valores, jóvenes. Y me dicen cuánto les da. Por favor, háganlo varios, ¿verdad? 1.72 era, ¿verdad? La resistividad del cobre. Sí.
Lick Ujú. me dio 5.22 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Verifíquenme los demás. A mí me da 5.22 por 10 a la menos 22. No puede ser, ahí sí estarían, porque estaríamos Sí. saliéndonos de esta razón, mire. Cuidado con el signo, ¿no? Verifíquenme entonces los demás, porque ya vi yo que hay que estar seguro de ese valor. La cantidad última no creo, porque nos salimos, miren, de la relación es exageradamente, ¿verdad? Pequeño. ¿Cuánto le da? ¿Alguien más que verifique, que pueda confirmar esos valores? A mí me dio 5.22 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Parece que ese valor es el correcto. 5.22 por 10 a la menos 6. A veces, chicos, no ocupamos, es bueno razonar la respuesta. Vamos viendo que el orden del área está correspondiente a este orden de área, entonces quiere decir que no estamos tan mal. Tendría que haber mucho desbalance en las demás proporciones, y vemos que no, tampoco es que hay desbalance no hay un desbalance, miren, aquí en lo que es la resistividad. De hecho, donde el orden a la menos 8, en ese caso ambas se van a anular. Por lo tanto, quien va a prevalecer es del orden del área, y el orden del área es de a la menos 6. ¿Ok? Entonces debería estar en concordancia con el orden del área, de la menos 6. A menos que uno de estos dos esté disparado, ¿verdad? Cosa que no vemos, porque ambos son del orden a la menos 8. Cuando hago la razón, es como que realmente divida 1.72 entre 2.75. Y el menos 8 y el más 8 se cancelan. De hecho, lo pueden hacer. Si ustedes dividen 1.72 entre 2.75, nos olvidamos del día a la menos 6 y lo multiplican por 8.30 y... ¿cuánto era? El área de esa, 8.35. Sí, 35 por 10 a la menos 6. Se van a dar cuenta que les va a dar 5.22 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque estos dos básicamente, al momento de la razón, se anulan, correcto, se anulan entre ellos. Solo me queda estos dos valores. Es como esto, jóvenes. ¿Alguna vez hicieron esto? ¿Cuánto da 100 entre 200? Un medio. Medio, ¿no? Y se dan cuenta que yo tacho este 0 con este 0, este 0 con este 0, ¿y qué me queda? Un medio. Un medio. Punto 5. Puedo jugármelas. Ok, ¿estamos de acuerdo con el área? Ya confirmó, no sé si fue Eric que decía que la salida de orden a la menos 20 o quién era. Sí, Inge, ya confirmé. Hoy sí, ¿verdad? Ahora, necesito encontrar, aquí ya encontré el área del cobre, pues no es el área del cobre la que yo necesito. Es el diámetro del alambre de cobre. Para eso me valgo de esta ecuación, miren. Donde yo puedo despejar para el diámetro. El diámetro, jóvenes, el diámetro va a ser igual a 4 veces el área que yo encontré entre pi, y a eso le saco la raíz. De hecho, la solución debería ser más menos, ¿no? Pues voy a tomar el valor positivo porque estamos hablando de un área positiva, de un área. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? A mí me da 2.58 por 10 a la menos 3 metros. ¿Alguien que me confirme? $2.58 me dice. Por 10 a la menos 3. ¿Perdón? Metros. 2.58 por 10 a la menos 3. Milímetros, ¿les parece? ¿Lo dejamos en milímetros? ¿Les molesta si lo dejo en milímetros? 2.58 milímetros. ¿Está bien? No habría que convertirlo. Convertirlo, bueno, usted me está diciendo que es No, es cierto. Sí. 2. Milímetros. 2.58 por 10 a la menos 3 metros, me dice usted, ¿verdad? Sí. Yo sé Sí, que sí. esto es mili, ¿verdad?
Se sustituyó por mil y milímetros. Y me doy cuenta que para tener la misma resistencia de este alambre de cobre con un alambre de aluminio, el diámetro de sección transversal debe ser menor, mire. Debe ser menor para tener la misma resistencia. ¿Ok? Interesante, ¿no? Sabemos que el alambre de cobre es mucho más conductor. Acá hay uno también, el 9, que pueden hacerlo. El 10 también, una relación cuadrada. Veamos el 11, jóvenes. A ver si tenemos alguna idea del 11. ¿Cuál es la diferencia de potencial, dice, entre el punto A y D, este que está acá, miren, y este que está acá? En el circuito de la figura 4, ¿cómo encuentro esa diferencia de potencial, jóvenes, entre esos dos puntos? Ayúdenme con las ecuaciones, las relaciones que han estado copiando por ahí. ¿Hay alguna forma que yo podría terminar en este circuito? Ojo, me pasé de un solo acá porque estos de aquí van por la idea de resistividad, miren. Un alambre de metal dúctil tiene una resistencia de R. ¿Cuál sería la resistencia de este alambre en términos de R si se estira hasta el triple de su longitud original? Hagamos jóvenes, solo o planteémoslo. Ok, me ayudan a plantearlo. Quiero que alguien me lo lea. Después vamos a pasar del circuito en lo que buscan una relación para encontrar, el potencial de voltaje. Si no, vamos a recurrir al libro para ir repasando ciertas cositas que seguramente no han visto. Si ya las tienen, pues mucho mejor, ¿verdad? Ok, quiero que alguien me lea el problema 9. De hecho, voy a buscar quien me lo lea. Quiero que lo haga Génesis. El número 9, ¿verdad? Sí, lo vamos a plantear. Dice, Quiero... un alambre de metal dúctil tiene una resistencia R. ¿Cuál será la resistencia de este alambre en términos de R si se estira hasta el triple de su longitud original? Suponiendo que la densidad y la resistividad del material no cambia cuando se estira. Sugerencia, la cantidad de metal no cambia, de modo que el estiramiento solo afecta al área de la sección transversal. De modo que la resistencia... Ojo, miren, ve. Dice que tenemos un material dúctil. Cuando hablamos de un material dúctil, ¿saben ustedes qué significa esta palabra dúctil, jóvenes? En el caso para un metal. ¿Alguien tiene una idea de qué significa la palabra dúctil? ¿O a qué hace referencia en este caso? Fíjense que las palabras son a veces nos desconocemos su significado y nos vamos de un solo a la parte mecánica de la solución del problema. ¿Alguien tiene idea de qué significa eso de dúctil? ¿O no? Es un metal que puede cambiar su forma. Es básicamente un metal que se deja deformar, como lo plantea su compañera. Quiere decir, jóvenes, que cuando hablamos de un metal dúctil, en este caso quiere decir que ese metal se deja deformar con facilidad, o sea, cambiar su forma de alguna manera, sin llegar a romperse o a perder sus propiedades. Ojo, siempre y cuando no nos salgamos del límite que tiene de ductilidad ese material. Eso sería otra cosa. Dice que se tiene un alambre de metal dúctil. Miren, imaginemos que tenemos aquí un alambre, joven. Miren, que tenemos un alambre. ¿Qué pasó con el lapicito? Está cargando. Miren, aquí tenemos un alambre de ese metal, es dúctil y tiene una resistencia R. Obviamente tiene una longitud L, ¿no? Y tiene un área de sección transversal A.
Me preguntan cuál sería la resistencia de este alambre en términos de R. Miren, cuál sería la resistencia de este alambre en términos de R si se estira el triple de su longitud original. Quiere decir que vino y se deformó, lo logramos deformar. ¿Cuánto se deformó, jóvenes? ¿Cuál es su nueva longitud? 3 veces su longitud original. 3 veces su longitud original. Suponiendo, dice, que la densidad y resistividad del material no cambian. Miren, como no he cambiado el metal, sigue siendo, vamos a suponer que es un metal de cobre, la resistividad aquí es la misma que acá. No lo he cambiado, lo único que hice fue estirarlo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No cambia cuando se estira. Y la densidad, bueno, densidad y resistividad. Ahora, la pregunta es, bueno, la densidad también es roba para nosotros, ¿se han fijado? Pero olvidemos, dejemos esta como resistividad. Imaginémonos que ρ es, que la densidad es P. ¿Qué significa, jóvenes, que la densidad del material no cambie? La resistividad no va a cambiar porque es el mismo material, pero ¿qué significa que la densidad del material no cambie? Por definición, jóvenes, ¿se acuerdan a qué era igual? Voy a usar P para densidad. ¿A qué era igual densidad, jóvenes, por definición? La masa entre volumen. La masa entre la cantidad de volumen. Quiere decir que, y si esta no cambia, jóvenes, a pesar de que yo estire el material, dice que esta se mantiene constante. Quiere decir que la cantidad de masa por unidad de volumen, o la cantidad de átomos, o la cantidad de masa de átomos, por ejemplo, en un determinado volumen sigue siendo la misma, sin importar que se estire. De hecho, aquí me dicen una sugerencia muy importante. Dicen que la cantidad de metal no cambia, de modo que el estiramiento solo afecta ¿a quién? ¿A quién afecta el estiramiento, chicos? Al área. Al área transversal. Quiere decir, jóvenes, que la misma cantidad de metal que yo tenía cuando medía L debe ser la misma cantidad de metal que yo tengo cuando mida 3L. Pregunta, si eso es cierto, si la cantidad de masa no ha cambiado, no le hemos agregado ni nada, tiene sentido, jóvenes, que el área, cuando el metal medía L de longitud, sea igual que cuando mide 3 de L de longitud, jóvenes. ¿Será que el área se mantiene igual, el área de sección transversal? ¿Qué dicen ustedes? Sí se mantiene igual. Ok. ¿Alguien difiere de esa respuesta de su compañera? ¿Qué piensan ustedes? La masa del material se mantiene, la longitud ha variado, el material es el mismo, el área de sección transversal seguirá siendo la misma. Bueno, el enunciado me dice que el estiramiento afecta al área de sección transversal. Ah, entonces quiere decir que no es la misma. ¿Por qué, jóvenes? Vamos a lo siguiente. Si venimos nosotros y tenemos, miren, un alambre de A de sección A y de longitud L, y tenemos otro alambre, no el mismo, joven, otro alambre que tiene 3 veces esa longitud, 3 veces esa longitud, pero mantiene la misma sección de área que esta. Les pregunto, ¿tienen la misma cantidad de masa este alambre que este alambre? Sí. Sí, tienen la misma cantidad de masa.
No, aumenta la masa. ¿Por qué? Porque, porque el área se mantiene igual. En este caso dice aquí, miren, aquí que dicen dos cosas importantes. En primera me están diciendo que la densidad no cambia. Y me dicen que debido a que la cantidad de metal no cambia, o sea, la densidad, aquí me lo están diciendo, algo debe compensar entonces ese estiramiento. ¿Quién lo va a compensar entonces? El área. ¿Qué va a pasar con el área, chicos? ¿Va a aumentar o se va a reducir para compensar ese estiramiento que está teniendo el material? Y para que la cantidad de masa sea igual, ¿no? ¿Qué está pasando con el área, chicos? ¿Se está reduciendo o está aumentando? El área está siendo afectada. Aquí claramente dice que el área se ve afectada. En este caso, si yo estiro, vámonos a algo sencillo, chicos. ¿Alguno de ustedes ha jugado con algún hule? Con hule. Sí, ¿Qué pasa a medida que van estirando el hule? La longitud está siendo mayor, pero ¿cómo está siendo el grosor del hule? más delgado. Cada vez más delgado. Es el mismo efecto de lo que ocurre acá. La masa del hule no está cambiando. Ustedes lo pueden estirar. La masa del hule va a ser igual. En algún momento, si estiran demasiado, se va a romper, pero no es la idea. ¿Qué sucede? Ustedes ven el hule más estirado, con mayor longitud, pero lo ven más delgadito. ¿Se han fijado? Lo mismo ocurre acá. Quiere decir, jóvenes, que cuando yo planteé la relación de R igual, miren, R igual a rho L entre A, no, al revés, rho por A entre L, creo que es, ¿verdad, chicos? No, es el entre A. Perdón, es cierto, L entre A. Y estoy poniendo la resistividad de nuevo. L entre A. Miren, y me dicen que escriba la nueva relación en términos de esto. Pregunta, jóvenes. Pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con la nueva longitud? Vamos a ver, este es la resistencia normal. Miren, cuando el cable estaba así. ¿Qué pasa con la nueva resistencia? ¿Qué es igual a nueva resistencia, jóvenes? Le voy a llamar resistencia N, le voy a llamar nueva resistencia. ¿A qué es igual? A rho no cambia. Por 3 veces L. 3 veces L. L. ¿Entre quién? El área. El área cambia, jóvenes. Se hace más pequeña. Se hace más pequeña. Pero en un factor de ¿cuánto? De 3. Aquí tengo un problema. Si yo pongo aquí que esto se hace 3 veces A, cosa que no me lo está diciendo, tampoco sería cierto, automáticamente yo cancelo el 3, miren, y me vuelve a quedar que Rn es igual a rho por L entre A. Y yo digo, son igualitas, pero resulta el caso que el área, jóvenes, el área es igual, miren, a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Internamente del área, el pi y el 4 no se afectan. ¿Quién es que realmente está siendo afectado, jóvenes, en el área? El diámetro. El diámetro, por un factor de ¿cuánto? De 3, ¿verdad? 3 veces el diámetro está siendo afectado, miren. Entre 4. ¿Cuánto es eso, jóvenes?
pi novenos por diámetro al cuadrado entre ¿cuántos, jóvenes? Entre 4. Miren, 3 al cuadrado es 9, pi. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es pi por diámetro al cuadrado entre 4? El área 1. El área 1. Quiere decir que el área nueva es, en este caso, 9 veces, en reducción obviamente, el área anterior. ¿Ok? Cuando hago eso, jóvenes, bueno, eso puede ser por 3 o entre 3 también, ¿ves, jóvenes? Eso depende de lo que esté pasando. Ahora, la pregunta es, si yo coloqué bien este 3, ¿el área está aumentando o está disminuyendo, jóvenes? El diámetro está aumentando o está disminuyendo. Disminuyendo. Entonces sería dividirlo, el diámetro entre 3 o multiplicarlo por 3. Dividirlo. Sí, porque si yo lo multiplico, ¿qué estoy haciendo? Aumenta. Haciéndolo más grande. Entonces realmente este sería más bien al revés. Un noveno, miren, un noveno de el área realmente. Jóvenes, saben que este tipo de preguntas, este es el problema que tienen y esto es lo que nos dificulta a nosotros verlo. Porque no nos vamos más allá, no profundizamos en lo que está pasando. Porque a veces esta teoría que nosotros vemos acá no la consideramos necesaria. Y nos hacemos un despelote cuando esta es base de lo que estamos haciendo. Y acabo de ponerles un ejemplo. Eso es importante, jóvenes, por eso es importante ciertos ejemplos de ciertas cosas que uno vive o puede o ha observado en la vida. Les decía entonces, ustedes han observado o incluso han estirado un hule. Cuando un hule se estira, aumenta su longitud, pero su diámetro se está reduciendo. ¿Ok? Y eso ocurre acá. Entonces al final, el área nueva, jóvenes, ¿cuánto es? Voy a borrar por acá en algún lado. ¿Es un noveno veces A o 9 veces A? Un noveno. Un noveno, porque es reducción. ¿Y si hubiese sido aumento? 9 9. veces. Correcto. Entonces yo me doy cuenta, jóvenes, que realmente, miren, esto que está acá, este 3 que está acá no va aquí, sino que va interno dentro de lo que le está pasando al área. Entonces la resistencia nueva es igual, miren, a ρ, miren, por 3 veces L, entre, ¿quién, jóvenes? A ver, ¿me ayudan? Entre el área nueva, que sería ¿cuánto? Un noveno de A. Un noveno de A. Si yo acomodo eso, me doy cuenta que esto sería un noveno, el 9 pasa arriba, multiplicar al 3, sería 9 por 3, jóvenes. 27, ¿no? Rho L por A. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Chile. ¿Y quién es Rho L por A, jóvenes? La resistencia. La resistencia original R. De hecho, así quieren la respuesta ellos. Miren, dice, ¿cuál sería la resistencia de este alambre en términos de R si se estira hasta el triple de su longitud original? La nueva resistencia es 27 veces la resistencia original. Ahora la pregunta es, ¿tendrá sentido eso, sí o no? Estamos aumentando la longitud del material. ¿Aumenta la resistencia si aumenta la longitud del material? ¿Sí o no? Sí. Sí, de hecho, miren, aquí me dice la ecuación que R es igual a ρ L entre A, ¿verdad?
Creo que así está definido. Si la longitud aumenta, la resistencia aumenta. Si el área aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye. Disminuye. En este caso, el área está aumentando o está disminuyendo. Disminuye. Por lo tanto, la resistencia del material aumenta. Aquí están combinando dos cosas. Aparte que estoy estirando el alambre, también está reduciendo el área de sección transversal. Se está volviendo mucho más resistente. ¿Por qué? Porque como hay menos espacio y hay más recorrido, a los portadores de carga, que son los electrones en este caso, les está costando más ir llegando al otro extremo. Entonces tiende a calentarse este sistema y se vuelve una resistencia. Miren. ¿Se entiende este ejercicio, jóvenes? Solo una me está respondiendo. ¿Dónde están los demás? ¿Andrea? ¿O quién está conmigo? Sí, Lick, sí se entiende. ¿Daniela? Sí se entiende, Lick. ¿Eric? Sí, se entiende. ¿Génesis? Sí se entiende. ¿Jorge? Sí, licenciado. Pregunten, por favor. Laura y Minor. Sí, sí se entiende. Ahora, les hago la pregunta que les hago yo. ¿Es importante o no saber ciertas cosas desde lo que está aquí? ¿Saber lo que está pasando? Si no se vuelve un ejercicio que pues uno lo ve tan sencillo, que lo resuelve muy sencillo, piensa que está bueno, pero estamos analizando mal. Eso es lo que ha sucedido, jóvenes, bastante con algunos problemas que hemos estado, bueno, que vienen en examen, ¿no? Y uno dice, no, es que esos profesores son malos, que quieren, como se dice popularmente, quiere reventarnos y todo eso, ¿verdad? No, realmente no es esa es la finalidad. Recuerden algo, chicos, la física no es una ciencia mecánica, ¿ok? Hay cosas ya establecidas dentro de parámetros que uno puede generar estándares que sí le pueden servir, pero no es algo tan mecánico, ¿ok? Es muy analítico y el análisis es importante, ¿ok? Y a pesar de que nosotros de alguna manera hemos casi mecanizado la ingeniería, el nombre viene de la palabra ingenio, jóvenes. Ingeniarnos las cosas. El ingeniarnos las cosas no quiere decir simplemente que vamos a resolver algo de una manera muy mecánica. Debemos también ser muy habilidosos y muy prácticos en ciertas situaciones. Ok, les dejo a ustedes los demás. ¿Alguien me encontró aquí a esto? Con este vamos a terminar hoy por cuestión de tiempo, pero este aquí es un ejercicio muy completo con respecto a eso. Me gustan estos problemas también, ¿ves, jóvenes? Estos problemas que tienen dinero y que preguntan de dinero o de costo son muy buenos. Trabajen, no son complicados. ¿Ok? Entonces ayúdenme acá, chicos. ¿Cómo podría determinar la diferencia de potencial de este circuito del punto A al punto D? ¿Hay alguna relación que me permita, jóvenes, trabajar con esto? La de potencia sobre corriente. Ajá. O como habla de una batería con FEM y también de una resistencia interna, podríamos usar la diferencia de potencial de FEM menos I por R. La diferencia de potencial me dice, para encontrar el voltaje, el potencial. Sí. Díctemelo, ¿a qué sería igual? Eh, ¿O cuál es la B ecuación? Dícteme la ecuación. es FEM Ven, o sea, esta letra E, ¿verdad? menos la corriente Ajá. por Por la la resistencia interna. Ok, por la resistencia interna. ¿Solo eso? Sí, Y algunos igual a nada eso. Jóvenes.
Se iguala a corriente por resistencia. Vamos a ver, veámoslo. Veámoslo en conjunto. Incluso vamos a ver algún ejemplo por ahí, ¿verdad? Si nos puede servir un ejemplo, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Aquí tenemos resistencia, ya trabajamos con ella. Voltaje I por R. Miren. Voltaje, relación de corriente, interpretación de resistencia. De ahí nos metemos a los circuitos. Y aparece la FEM, la fuerza electromotriz. Donde decimos nosotros que una fuente ideal, si fuese ideal, miren, la FEM sería igual a la diferencia de voltaje. Ojo, ¿verdad? En una fuente ideal. Y por lo tanto, esa fuente sería I por R. Si solamente fuera I por R, sería la corriente por la resistencia. En un circuito normalito, ¿no? Miren, donde podríamos encontrar el voltaje de estos dos puntos, miren, sabiendo la corriente que recorre por él. Si aparece la resistencia interna, miren, tenemos esto. El voltaje es igual a menos I por R. Ah, bueno, eso es lo que me estaban diciendo, ¿no? ¿O era yo que no entendía, joven? Sí, esa le estaba diciendo Lee. Ah, como no, yo digo yo sí, tienes razón. La pregunta ahora es determinar esos valores. Veamos directamente, jóvenes. Bueno, esta es bien importante, les había dicho, miren. Esta también es importante, la voy a anotar por ahí. Me dice que la corriente es igual a la FEM entre R más R. Entre la resistencia más la resistencia interna que tiene el material. ¿Ok? Y aquí, jóvenes, tenemos la simbología y tenemos un circuito sencillo. Miren. Bueno, aquí se aparece con un voltímetro directamente. Creo que hay un ejercicio que me puede servir a mí bastante. Si yo necesito encontrar, por ejemplo, el voltaje de AB, por ejemplo. Se parece mucho a esto, ¿no? Donde aquí tengo la FEM, que es de 12 voltios, la resistencia interna y R directamente, pero no conozco ciertos parámetros. Ok, ayúdenme. Conozco el valor de la FEM. Jóvenes, de A a D. No. No la conozco el valor de la FEM. El voltaje. La FEM es el voltaje, ¿no? Que hay en esa fuerza electromotriz. ¿La conozco o no? Observen el circuito aquí abajo. No. No. ¿Qué conozco yo de aquí? ¿Qué es este 8 ohmios? Ajá, jóvenes. Resistencia. Resistencia. Aquí tengo otra resistencia. Aquí tengo otra resistencia. ¿Qué es esto, chicos, que tengo acá? La resistencia interna. La resistencia interna. Aquí tengo otra resistencia interna. ¿Qué son estos 4 voltios? Y estos 8 voltios. La FEM. Ajá, ¿quién es la FEM? ¿Será la... ¿Quién me dice? ¿Están los demás de acuerdo? ¿Será esa la FEM? ¿Jóvenes? Veamos este ejercicio, miren. Aquí tenemos este circuito. Me están pidiendo el voltaje de A a B. Miren. De A a B. Y eso es otra cosa que la FEM menos la corriente por R. ¿Ok? La corriente ya se calculó directamente ellos acá. Eso que tenemos ahí nosotros, chicos, es la FEM. La fuerza electromotriz que está dada en voltaje, en unidades de voltios. Miren, aquí tenemos otras diferentes configuraciones, miren. Ok, entre un punto y otro. Entre un punto y otro, miren, A primado.
¿Verdad que no revisaron estos ejercicios, jóvenes? ¿Verdad que no les dieron una espiadita? Ok, no importa. Y aquí vienen los cambios de potencial, etcétera, y energía en los circuitos. Entonces lo que tengo aquí, ¿qué es? Me dicen, FEN, una FEN. Del punto A y el punto D, aquí lo tengo. ¿Cuánto sería entonces esa FEN, jóvenes, que hay del punto A al punto D? Otro volteo. 8 voltios menos la corriente. ¿Cuánto es la corriente que está circulando por ahí? 4 voltios. 4 voltios. La corriente, jóvenes. La corriente no está en voltios, está en amperios, jóvenes. No, disculpe. Y si la calculamos, chicos. Sí, sería 8 entre 8 más 0.50, ¿verdad? A 0.50 es la... No, primero sería esta. 8 más 0.50, correcto. Entonces tengo la corriente que está pasando por este sistema, miren. Directamente ahí. Ajá, y tengo R. ¿De cuánto es la diferencia potencial de ese punto al otro? ¿No? De A a D. Va, espero que estén calculando. Lick, Sí. a mí la diferencia de potencial me dio 8.47. Voltios. ¿Alguien más? ¿Cuánto le dio, me dice? 8.47 voltios. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Damos ejercicios está en red aquí en Sears, porque así podemos ir buscando. No quiero que cometamos errores en ese tipo de sistemas, ¿no? ¿A alguien le da más le da a alguien más ese valor que le da a su compañera, joven? ¿Ya se dieron cuenta dónde está el ejercicio? Miren. El 25.68. Ah, jóvenes. ¿Cuánto les da esa diferencia potencial? ¿Quién me contestó ahorita que le daba 8 puntos y algo? Dale. ¿Alguien más le da esa cantidad? ¿Ven el problema, jóvenes? Ahorita no se ve su PDF. ¿Qué ven? Los participantes. Ah, permítanme. Ok, alguien más me confirma el valor de Daniela, ¿verdad? Sí, Lick. Ah, jóvenes. Vuelva a confirmarlo, Daniela. Vuelva a calcularlo. Me dio, bueno, lo voy a volver a calcular. Sí. Sí.
Ojo, quiero que verifiquen bien la corriente, jóvenes. ¿Ok? La corriente. Mucho cuidado. ¿Me escuchan, chicos? Chile. Aquí hay algo que tenemos que arreglar. Y es FEN entre R más R. Donde la FEN, donde la corriente, debe ser igual podría ser 8 menos 4 más la resistencia, ¿cuánto da? 8 más 9 más 6 más punto 5 más punto 5. Ajá, entre 24. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Calcularon ese valor? ¿Calcularon la corriente? ¿Cuánto les dio, chicos? La corriente tiene que darles 0.167 amperios. ¿Les da eso la corriente? Jóvenes, están ahí, chicos. Chile. Permítanme verificar algo. ¿Cuánto les da la corriente, jóvenes? Yo lo volví a hacer, así como estaba haciendo ustedes y me dio eso. Sí, pero estaba cometiendo un error, jóvenes. Estoy tomando en cuenta solo la parte de la sección de AD. El problema es que todo el circuito es un circuito completo. Mucho cuidado. Si ustedes se fijan, ¿cuántas resistencias R hay ahí en el circuito? 3, 3 resistencias internas, 2. 2. Hay que sumarlas todas. Y la FEN, jóvenes, es la diferencia de potencial que hay entre un punto y otro. Sería 8 de la FEN que está de AD menos 4 de la otra FEN. Si no, tendría un problema. Directamente, sería un cálculo erróneo del sistema. O sea que no se puede analizar solo por una parte. No. Es un error que estaba pensando ahorita, pero no, es un solo circuito. Si solamente fueran de los otros, sí, pero esto es un solo circuito. Todo es un solo circuito. No puede ser que la corriente esté pasando. Recuerden que el circuito que está ahí es un circuito en serie. Es algo que posiblemente van a ver más adelante. En un circuito en serie, la corriente debe ser la misma durante todo el sistema. Cambia en un circuito en paralelo. La forma que está es un circuito en serie aquí, jóvenes. Mucho cuidado. ¿Ok? Y la diferencia de voltaje debemos tener también mucho cuidado directamente ahí.
5. Ok. No les estoy compartiendo nada, jóvenes. ¿Qué No, pasa? No, ¿Dónde? Vaya. Pero sigue grabando, sí, sigue grabando. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el PDF? Aquí está el PDF. ¿Me confirman si ven algo, jóvenes? Vamos a terminar con este ejercicio. Sí. Ah, ok. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos, ¿verdad? Ok. Les decía que hay que tener mucho cuidado. Este circuito es un circuito completo aquí, miren. Donde tenemos 1, 2 y 3 resistencias del sistema. Y tenemos 2 resistencias internas de todo el circuito. La corriente que fluye por un circuito, miren, serie, es la misma en todo el sistema. No es como un circuito paralelo, ¿no? Que la corriente se divide o se va distribuyendo de diferente manera los diferentes tramos. En este caso, jóvenes, vamos de una diferencial de FEN, miren, de un punto mayor a un punto menor, de 8 menos 4. Entonces la FEN, partiendo de la corriente, jóvenes, la corriente sería igual entonces, la FEN, que sería la diferencia de voltaje, de 8 menos 4 voltios, entre la suma de las resistencias, tanto internas como las resistencias externas, vamos a decir, por dar una idea del circuito. ¿Cuánto suman esas resistencias, jóvenes? 24. 24. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? La corriente. 0.167. 1.67 unidades amperios. ¿Ok? Amperios. Voy a borrar esto. Esa corriente es la corriente que fluye por todo el circuito. Mucho cuidado. ¿Ok? Ahora yo necesito encontrar la diferencia de voltaje entre el punto BA y el punto BD. Miren, eso es lo que me piden, de BAD. En pocas palabras es BA menos BD. ¿Se acuerdan que así se definía? ¿Verdad que sí? BA menos BD es la diferencia de voltaje de A a D. Directamente. Siguiendo esta idea, jóvenes, miren. Siguiendo esta idea nos damos cuenta que la diferencia de voltaje entre A y D ocurre acá, obviamente. ¿Ok? Ocurre acá. Podemos plantearlo al revés, miren. Voltaje de A voltaje del punto A al punto D, ¿cuánto sería, jóvenes? Hagamos cuánto sería aquí entonces la FEN del sistema. 4 voltios. Sería 8 menos, La corriente de todo el sistema. ajá, Multiplicado por la corriente interna. ajá. Sí, es resistencia interna, perdón. Sería la FEN, ¿cuánto es la FEN? 8 voltios. 8 menos ¿quién? 0.167 amperios. 0.167 amperios. ¿Por quién?
Por la resistencia interna. Por la Sería- resistencia interna, ojo, pero el problema es que si fuera resistencia interna sería solamente el voltaje entre este punto y este punto. Ahí sí se aplica de un solo esta ecuación. Resulta el caso que yo voy de este punto a este punto. La resistencia interna entre todo este sistema serían las resistencias que estén ahí en ese sistema. Entonces no solamente sería esta R. Recuerden que el cálculo original, cuando nosotros partimos de esta ecuación, voy a ver si está por aquí en el libro. Miren. Vamos a ver si está aquí en algún circuito para que miremos la analogía a que me refiero. Vamos a ver si está aquí en el resumen. Sí, miren. Aquí quieren encontrar, por ejemplo, miren, el voltaje de A a B. El voltaje de A a B incluye la FEN, que es el voltaje aquí de este, menos la corriente que pasa por todo el circuito. Miren, aquí está B definido. Entre la resistencia interna que hay entre esos puntos. Entre esos puntos, la única resistencia interna que hay es la de 2 ohmios. Pero aquí, jóvenes, entre estos dos puntos, ¿cuál es el valor de la resistencia que hay entre esos dos puntos, jóvenes? 8.50, porque hay dos Oh, resistencias. Correcto, sería la de 8 más la de 0.5, para seguir con la idea de resistencia interna entre esos puntos. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 8.50 me dijo, ¿verdad? ¿Cuánto da la diferencia de potencial entonces? Aquí la clave es encontrar la corriente, jóvenes, y plantear bien de dónde a dónde voy, si no, mucho cuidado. Mire, ¿cuánto sería? Sería 6.5833 voltios. 6.58. 33 voltios. Vamos a decir una negativa. Perdón, 6.58 voltios. Perdón. Ok, jóvenes, me detengo hasta ahí. Pregunta. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Lo que acabamos, mejor dicho, de hacer. Porque lo hicimos entre todos. Sí, sí se entiende. Daniela, los demás jóvenes, Sí se ¿tienen entiende. alguna duda? ¿Ven por qué a veces nosotros también cometemos errores? Porque no, yo lo estaba cometiendo también. Se me estaba yendo el concepto en general. El concepto es claro, jóvenes. Cuando yo hablo de la resistencia, donde la ecuación me plantea resistencia, miren, la ecuación es esta, miren. El voltaje entre un punto y otro es igual a la F menos I por R, donde ese R es la resistencia interna o la resistencia que hay entre los puntos A y B. Generalmente si lo busco aquí, vaya entre B y C, ¿cómo sería, jóvenes? Solo sería 0.50. Porque BC, vamos a ver, no, me la piden, no sé si me la piden. ¿Cuál es el voltaje, dice la terminal de la batería de 4 voltios? Bueno, me lo están pidiendo, miren. De la terminal de 4 voltios, miren. Y la terminal es esta. ¿Cuánto sería de BAC? 4 menos, ¿cuánto es la corriente que está fluyendo? 0.567. Debería ser la misma, ¿no? ¿Y la resistencia interna? 0.5. En apariencia parece que sí. A ver cuánto da eso, jóvenes. $3.92 voltios. Ok. Por ahí vamos encontrando otros diferentes puntos. Pero vamos a ver la terminal de la batería, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Sería BC la terminal de la batería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será correcto ver el terminal de la batería en ese punto? Dice, ¿cuál es el voltaje de la terminal de la batería de 4 voltios?
El voltaje terminal de la batería de 4 voltios. ¿Hay alguna relación, jóvenes, que me hable del voltaje en una fuente? Sería el voltaje en una fuente interna, miren. Directamente. Aquí estamos hablando de un circuito muy interesante que tiene un voltímetro y un amperímetro. Miren. ¿Batería qué es, chicos? Una fuente, ¿no? ¿Cuánto sería el valor real? Estamos hablando que la batería es una fuente. El voltaje de la terminal de B a C debería ser igual a E más I por R, según esto, ¿no? ¿Cuánto da eso, joven? La batería es una fuente. Y 4.0835 voltios. 0,8 voltios. Ok. Entonces, ojo, mucho cuidado. Eso que está aquí es una fuente. Ya me dicen que es una batería la que tengo acá. Entonces, yo tengo que aplicar otra relación que tiene que ver con la relación de la fuente. Mire, el voltaje para una fuente. Y tengo también el voltaje de salida de una fuente. Miren. Bueno, cuando la potencia de salida de una fuente, obviamente, ¿no? Una situación diferente, y esta es una potencia de entrada. Cuando la potencia era de entrada de una fuente, tengo que usar esta relación directamente. Mucho cuidado con eso, joven. Bueno, lo mismo ocurre para los demás puntos del sistema. Quiero que ustedes lo terminen. Partiendo de eso, si tienen alguna duda, jóvenes, por favor, me la hacen saber. Ya se nos pasó más de la hora, estaban programadas. Y pueden revisar los ejemplos. Van trabajando estos ejercicios también que tienen que ver con costos. Estos son más sencillos, Juan. Tubo plástico, un resistor, miren, volvemos a caer las mismas ideas. Y aquí pasamos a hablar de lo que es potencia, miren, eléctrica del punto. ¿Ok? Ya no tenemos mucho más que hacer para no cargarlos tanto. Y con esto pueden realmente ya, jóvenes, tener una idea de lo que está pasando, de los circuitos. No nos hemos metido tan en lleno por cuestión más que todo que este es el último tema y suele ser un poquito más complicado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Jóvenes, ¿estamos bien? Sí, Entonces, siempre que hablamos del el voltaje en la batería o en la fuente, es una suma, ¿verdad? Pues si es una voltaje de salida o de entrada, podemos pensar en eso directamente. En este caso, nos están pidiendo en la terminal. O sea, estamos hablando de que en ese caso se suma. Los 4 volts más punto 20 por punto 50 da 4.08. Porque es, creo que cerré ahí, permítanme. Pucha, cerré la... Ay, hombre. Cerré el libro otra vez. ¿Ven aquí, jóvenes, en potencia de entrada de una fuente? Sí. En este caso, cuando vemos nosotros, dice, se conectan dos fuentes en un circuito simple. Estamos hablando de positivo o negativo, que es lo que corresponde a este punto. Miren, eso que tenemos aquí, jóvenes, es una fuente, es una batería. Aquí me lo están diciendo. ¿Cuál es el voltaje terminal? En ese caso me están pidiendo a mí el voltaje de entrada que tiene ese sistema de manera directa. ¿Ok? El voltaje emitido sobre esa fuente.
Eso sucede cuando hablamos de potencias de entrada y potencias de salida. Miren, si nosotros tenemos una potencia de salida, vamos a pensar entonces en este diferencial. Si hablamos entonces de un voltaje que se puede escribir de esa manera para una potencia de salida. En este caso estamos hablando de que ambas son fuentes, jóvenes. Ambas son fuentes, ¿ok? Directamente. Y en este caso nos están hablando, ¿dónde estamos aquí? De una terminal. Este es el problema, ¿verdad? Ya me perdí. Está todo amontonado esto. Miren, en este caso es una batería. Ok, al ser una batería y preguntarme el voltaje en la terminal, entonces básicamente yo estoy pensando en una potencia de entrada del sistema. Por lo tanto, la ecuación para el diferencial de potencial no es la resta, sino que la suma de ese punto. ¿Cuánto nos daba, jóvenes, cuando sumaron? 0,8 voltios. 4.08 voltios. ¿Ok? Diferente de eso. Aquí la clave, jóvenes, una vez que tenemos los puntos, aparte de saber si es una fuente o si está, si está dando una potencia de salida, está dando una potencia de entrada, porque eso va a definir la relación, si es más o menos, miren. También podemos ver nosotros lo que sucede entre los terminales, entre los puntos donde queremos el diferencial. Eso es importante. ¿Ok? Y la corriente es la clave que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Recuerden que la corriente es todo este circuito que está pasando por el sistema. Entonces, cuando vamos a calcular lo que es la FEN, entre la suma y la resistencia, hay que tener mucho cuidado con la FEN. Perdón, esta es la R interna. Porque esto sería, jóvenes, una diferencia de potencial que hay entre las, básicamente entre la FEN que están emitiendo la carga directamente. Que sería 8 menos 4 en este caso. Y eso entre el total de resistencias me da lo que es la corriente que está pasando por ese circuito. Ok, como un circuito serie, la corriente es la misma para todo ese circuito. Y nos dimos cuenta que de este punto A a este punto D, podemos calcular a través de la relación de potencial, miren, E menos IR, porque ahí no nos habla de ninguna fuente, ninguna batería. Ok, simplemente una FEN de un sistema que está ahí también. Podemos calcular directamente esa relación de A a D con mucho cuidado. Lo mismo ocurre acá, miren, o en cualquier otro punto directamente del sistema. Ok, ¿será que yo podría calcular la diferencia potencial entre el punto C y D? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia potencial entre C y D? Pero ahí no hay una FEM. No importa. ¿Se acuerdan No que importa. habíamos dicho que en ese caso habíamos dicho que era lo ideal? La FEN igual a I por R. El voltaje sería simplemente la corriente que está pasando por la resistencia de ese punto. De un solo a la aplicación de la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces ¿Verdad que sería el producto de la 1.503. Ajá. sería 0.167 Por 9. por 9? Estamos hablando de 1.503 voltios que está pasando de corriente por el sistema. Lick, ¿Sí? esa relación la utilizamos cuando no hay una fuente intermedia. Recuerden que si hay alguna fuente generando la corriente. Aquí la clave es la corriente. Pero sí, cuando no hay una fuente intermedia, quiere decir que eso se vuelve de un solo la relación del voltaje. Y entre esos dos puntos es de un solo la aplicación de la ley de Ohm. Porque yo sé que está recorriendo. Aquí hay una corriente. ¿De cuánto? De 0.167. Y hay una resistencia. Automáticamente, miren, la diferencial de voltaje entre eso es I por R, que es la ley de Ohm. Cuando ya aparecen estas cositas, sí, la FEN y todo eso hay que tener mucho cuidado.
Por eso quiero que revisen esos ejercicios, esos ejemplos cuando aparecen también el voltímetro y el amperímetro directamente del punto. Si hacen esas relaciones, si lo entienden, ese problema que ese ejemplo que les acabo de decir, ¿cuál era, jóvenes? 23, 25, ¿cuál? Este creo que era, ¿verdad? 25.7, o no recuerdo si era este. No, creo que no era este. No recuerdo si era este. Todos estos ejemplos, jóvenes, son muy buenos para entender esa parte. Bueno, este también, ¿ven? De hecho, aquí ya tenemos, miren, aquí hay un amperímetro y aquí hay un voltímetro directamente. ¿Ok? Y podemos razonar esos diferentes potenciales. Ahora, resulta el caso que estos jóvenes vienen arrastrados de los primeros problemas. Por eso les dije del día de ayer, por favor, revisen estos ejemplos. Miren, revísenlo. Miren, hoy si van a estudiar, ya no hagan más ejercicios. Revisen estos ejemplos para que entiendan el concepto. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Chile. Revísenlos. Listo. Y más a lo que abonamos van a entenderle mejor el concepto de cada cosa. Dígame. Tiene una guía de ejercicios resueltos. No, lamentablemente, como les decía yo, los únicos dos ejercicios que pude completar aquí fueron estos dos. Pero por cuestión de que cuando estos ejercicios yo los hago en presencial y es bien, lleva tiempo, bueno. Lleva tiempo porque según ustedes ven la estructura que yo manejo, ¿verdad? Planteo el problema, doy un análisis de la solución, es bosquejo de ser posible a mano, hago un diagramita, después hago un desarrollo en el cual voy explicando paso a paso, por eso es que se hacen largos. Y aparte que yo los trabajo en látex. Y entonces lleva un poquito más tedioso, pero es mejor trabajarlos ahí, miren. Lamentablemente he hecho varios, pero todavía no he tenido tiempo para hacer más directamente. Pero ustedes se pueden abocar a esos problemas, a estos ejemplos, jóvenes. Créanme, con los que estamos por alto, podemos hacer y deshacer cualquier problema que nos planteen. Generalmente nosotros somos de los que por cuestión de tiempo podría ser, o porque queremos ir de un solo, o nos olvidamos de la teoría, o nos vamos directamente a los ejercicios y nos olvidamos que hay ejemplos también, ejemplos muy buenos dentro del sistema. Me escuchó Eric, ¿es verdad? ¿O quién es? Minor. Minor, ya fue Eric. Entonces quiero que revisen estos minor. ¿Estamos de acuerdo? No hay mucho tiempo. Entonces la tarea igual, después se preocupan por ella. Si quieren, podría, pero me piden mañana después de la clase, darles chance de que esa tarea la entreguen el día jueves. Creo que no había ningún problema que la entreguen el jueves. ¿Les parece? Sí, está bien. Quiero que se Está bien. enfoquen ahorita en estudiar lo que han hecho y en repasar estos ejemplos. Y también incluso los ejemplos del capítulo 23. Hagan más lo que ya hicieron. Ya no hagan nada nuevo de aquí hasta después del examen de la prueba mañana. Perdón. En este momento ustedes se van a olvidar de hacer más problemas. Van a agarrar los que ya están hechos y los ejemplos y de ahí van a empezar a estudiar también. Recuerden que también viene teoría en el examen. ¿Ok? Y también esto les va a servir para entender ciertas cosas de la teoría. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, Hubiese sido bonito tener más chance y más tiempo y ver varias cositas por ahí, ¿verdad? Pero nos ha tocado de esta forma y a veces es bien complicado. Ya ver los videos, ya no los vean realmente. Trabajen con lo que hemos tenido hasta ahora. Voy a intentar subir este video, de hecho lo voy a dejar de compartir ya porque si no se me va a volver más pesado. Y voy a